Ya. Les saludamos a las personas que nos van a ver. Quedó muy oscuro. Bueno, está bien. Está bien. A las personas que nos van a ver en esta tarde, les damos la bienvenida a cada una de las personas que nos siguen por medio de la red. En el nombre de Jesucristo les damos el saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. A todas aquellas personas que nos van a ver en esta tarde, les invitamos a que nos acompañen y que el Señor sea con ustedes. Amén. El tema de hoy vamos a ver un tema el tema se titula Te desposaré conmigo, dice el Señor Dios. Y la cita bíblica es Oseas capítulo 2, versos 19 y 20, y vamos a leerlo para la gloria y honra del Poderoso. Amén. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Por qué dice Dios, te desposaré conmigo? Porque el servir a Dios o venir con Dios es como cuando la gente se casa y se vuelve a casar. Estábamos casados cuando no estábamos en Cristo con el mundo, y ahora nos desposó Dios para posarnos, para estar casados ahora con Dios. Por eso dice, te desposaré conmigo. ¿De qué manera? Hay una notoriedad en el cambio de sistema de lo que es el mundo, lo que es Satanás y es Dios. En el mundo estábamos en injusticia, andábamos sin misericordia, no había piedad, no había contentamiento, no había todo lo que Dios es un cambio casi drástico de una situación a otra, de la luz, de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz, de andar haciendo nuestra propia voluntad, hacer la voluntad de Dios. Un cambio extraordinario, pero para bien de nosotros, porque antes no conocíamos la justicia, ahora somos seguidores y hacedores de justicia. Antes no nos importaba mucho el juicio, ahora tenemos como prioridad que sea todas las cosas en justicia. Antes no teníamos misericordia y ahora cuidamos que la misericordia vaya primero antes de nuestra decisión personal. Entonces hay un cambio extraordinario dentro de la desposación de Dios para el pueblo. El pueblo de Israel, cuando el Señor habla por medio de este profeta, descubrió que había falta de justicia, no había amor, no había piedad, no había misericordia, ¿verdad? Y practicaban toda clase de pecados que estaban relacionados con lo personal de las personas, del mundo. Pero cuando el Señor viene a la vida de Israel, lo encamina hacia la justicia y la verdad. A los verdaderos israelitas los pone a caminar por un camino que les marca por medio de la ley de Dios. Les marca estatutos y les marca una línea de conducta diferente a la que ellos tenían. Les enseñó los pasos a seguir para que tuvieran ese nuevo ordenamiento para sus propias vidas y para su propio bien. Hay una diferencia de carácter, de actitudes y de haceres en lo personal que
viene marcando una diferencia. Por eso el Señor habla en el verso 18 del mismo 2 de Oseas. Dice: en aquel tiempo haré para ti pacto, dice, con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco, la espada, la guerra, y te haré dormir segura. O sea, cuando dice quitaré de la tierra el arco, es que ya no iban a andar en pleitos, en contiendas y ni en guerras, porque el pueblo de Dios está llamado para paz, para vivir en paz y quieto. Dice: y te haré dormir a gusto, segura, dice, y te desposaré conmigo para siempre. O sea que desde el momento que el Señor nos toma, nos ha tomado para siempre, porque Él es eterno. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, nosotros tenemos en sí que Dios nos ha tomado y nos ha apartado para su gloria y su honra, dice la palabra, para que le sirvamos desde ese momento hacia adelante hasta la eternidad, en una conducta nueva, en un seguimiento nuevo, en un camino nuevo. Antes en pecado, ahora sin pecado. Antes sin entendimiento, ahora con entendimiento. Antes en oscuridad y tinieblas, ahora en la luz. Antes sin justicia y ahora en la justicia. Antes aborreciendo, ahora en amor. Antes intolerantes, ahora tolerantes, pacientes. Un camino diferente, pero que esta conducta va a trascender hasta la eternidad. Por eso el Señor anuncia hoy este nuevo pacto, donde el Señor dice: te desposaré conmigo para siempre. O sea, no es para mañana, no es para 2 días ni 3 días, es para siempre, le dice a Israel. Te desposaré conmigo para siempre, pero en una conducta diferente. ¿Cómo? Ahí es donde marca la diferencia. En una conducta diferente. Conmigo para siempre, pero en justicia. Ya te llamé en Cristo y te llamé en un nuevo pacto, pero ahora de todas las cosas anteriores que tú hacías ya no las vas a hacer, porque ahora estás bajo un pacto nuevo de misericordia. Y cuando se entra al pacto de misericordia, entonces dice aquí la palabra: te desposaré conmigo en misericordia, en justicia, en benignidad, y te desposaré en fidelidad. Cuando anuncia que en estos elementos de justicia, de juicio, de benignidad y misericordia y fidelidad, está hablando que son conductas que nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar todos los días de nuestra vida hasta el final de nuestra carrera, porque estas mismas cosas van a estar con nosotros en la eternidad, porque dice que para siempre. Amén. Para siempre. En juicio, en justicia, en benignidad, en misericordia, en fidelidad. Estos elementos tienen que estar dirigiendo nuestro hacer de cada día como hijos de Dios. Por eso el tema es de suma importancia: conocer que somos nuevas criaturas nacidos en Cristo para la gloria y honra del Todopoderoso. Pero tenemos que andar en una conducta que el Señor está marcando por medio del profeta, que le marcó a Israel, que tiene que tener la justicia por prioridad, por juicio y equidad, benignidad, misericordia y fidelidad. Con fidelidad quiere decir que no siendo desleales a Dios en todos sus caminos. Y luego en el profeta Amós, ahí habla también el Señor de una ratificación de conducta. Dice aquí, para que quede un poquito más claro al tema que nosotros nos estamos refiriendo, que Dios, quitando la injusticia de nuestra vida y plantando la justicia, quitando el odio y las rencillas y los pleitos y todas las cosas que eran vanas, el Señor le hace una aclaración por medio del profeta Amós,
en el verso 5, en el capítulo 5, dice en el verso 20 en delante: no será el día de Jehová tinieblas a la luz de oscuridad, sino que es de resplandor. Dice: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vosotros vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita, dice a manera de dictamen: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé tus salmodías de tus instrumentos. Pero, aquí hace una aclaración: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. Amén. Cuando esto hagas, me ofrecerás sacrificios y ofrendas en el desierto, dicen 40 años, oh Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de Moloc y ellos ofrecían a sus dioses todas estas cosas, como si Dios tuviera necesidad de que le ofrecieran ofrendas para tenerlo quieto y complacido. Pero Dios les dice: no me pongas esto delante de mí. No hagas como hicieron, que ofrecieron holocaustos y ofrendas por 40 años a los dioses de Moloc, a Kideún, ídolos vuestros de las estrellas de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre Dios de los ejércitos es. Entonces ahí Dios les está ratificando a los israelitas que no lo iban a contentar con holocaustos y con ofrendas. El pueblo de Dios no puede traerle nada a Dios que pueda comprar la misericordia o el amor de Dios o la comprensión de Dios, porque aquí claramente dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las armonías ni los instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. O sea, que practiques la justicia. Por eso acá dice: te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio y en benignidad y en misericordia. Estos elementos nuevos del nuevo esposo, que es Jesucristo, a todos aquellos los cuales ha desposado el Señor para Él, que traigan los elementos de Dios en prioridad, que practiquemos y vivamos lo que el Señor demanda que hagamos como pueblo de Dios. Si nosotros no practicamos estos elementos que el Señor dice que debemos de practicar, porque a Israel se lo dice: te desposaré conmigo en fidelidad. Si nosotros somos infieles, creo que estamos desagradando un poco a Dios, o mucho. Pero si nosotros lo practicamos, dice que si nosotros reunimos este legado que el Señor está poniendo por medio del profeta, juicio, justicia, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, dice, y conocerás a Jehová. O sea, vamos a practicar estos elementos en nuestra vida, haciendo justicia, viviendo en justicia, haciendo misericordia, viviendo en misericordia, en benignidad, haciéndole bien al prójimo, haciéndole bien al que puede uno ayudar, haciendo comprensión y juicio justo, y haciendo todas estas cosas en vida, como práctica de una vivencia santa, de un pueblo santo, que conoce a Dios, y tiene de Él conocimiento. Dice: conocerás entonces a Jehová, conocerás a Dios, porque Dios practica todos estos elementos. Dice: ser imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, si nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que practicar y vivir la misericordia, la benignidad, el amor y la lealtad, porque Dios es leal con nosotros. Dice: no te dejaré
todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestra carrera el Señor está con nosotros, es fiel con nosotros. Entonces ahí nos está diciendo que al conocerlo tenemos que tener los mismos elementos que Dios tiene para nuestra vivencia, para nuestro hacer, para nuestro practicar. Si nosotros vivimos y practicamos estos elementos que Dios está poniendo hoy como prioridad en el pueblo, que esto sí le agrada a Dios, entonces vamos a tener respuesta, vamos a tener misericordia de Dios y Dios va a atender. Dice, en el verso 21 dice, y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo, y responderé a los cielos, y los responderá la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y responderá a Jezreel. Y sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia. Amén. Ahí cuando Dios dice, sembraré para mí, ahora sí, para el pueblo de Dios. Ahí está hablándole a Israel, pero el Señor está diciendo hoy que son los mismos elementos que al pueblo de Israel le pidió, los mismos elementos que le está pidiendo a los convertidos en Cristo. Si nosotros tenemos un nuevo pacto conforme a lo que dice en el verso 18, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto. Entonces, si nosotros tenemos un pacto que es en Jesucristo, un nuevo pacto, el Señor sigue demandando de nosotros la fidelidad y sigue reclamando Dios al pueblo escogido de Dios que practique estos elementos. El profeta Isaías lo dice de la fidelidad en el verso 1. El Señor a manera de queja dice, oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esto pasó con Dios, que el Señor hizo la crianza y el hombre se rebeló contra Dios. Dice más adelante, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Amén? Pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. O sea que el Señor está hablando desde el principio de las profecías que el pueblo ha sido ingrato con Él. No ha practicado lo que el Señor demanda que practique. Por eso hoy es la necesidad de recordarle a las nuevas generaciones, a los nuevos pactados con Cristo, en esta tarde, que el Señor los ha desposado, y nos ha desposado, dice la Biblia, como propiedad, pero dice que en justicia, en juicio, en misericordia. Nos ha desposado para que practiquemos esos elementos que Él tiene. Dice en el verso 15 de primero de Isaías 1, vuelve a repetirles lo mismo que les dice allá en Amós. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, no iré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Y luego hace la advertencia: lavaos y limpiaos y quitad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud y al agraviado, y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Amén. Y entonces Dios está demandando por medio de todos los profetas el mismo legado, el mismo reclamo. Y entonces hoy hacemos un análisis de que Dios sigue estando en ese mismo punto, pidiéndole al pueblo pactado, al pueblo desposado del mundo para Él, que venga a las plantas de Él con fidelidad, con los elementos que Dios le gusta, no con ofrendas, no con holocaustos, dice, porque Él no aceptará eso. Dice que corra como río tu justicia. Y luego ven y luego dice aquí, pongámonos a cuentas.
dice en el profeta Isaías. Ya cuando hagas todo esto, ven delante de mí, pongámonos a cuentas y todas las cosas van a cambiar. Pero si nosotros tenemos pactado con Dios, Dios pactó con nosotros, y no practicamos los legados de Dios, no hemos conocido a Dios, ni le hemos obedecido a Dios, sino que estamos haciendo nuestra propia voluntad y nuestro propio hacer. Pero ni hemos conocido a Dios, ni tenemos una relación con Dios, ni Dios con nosotros. Porque dice que cuando nosotros no obedecemos, dice que el Señor voltea su rostro con nosotros. Dice que sus ojos, dice, cuando multipliques la oración no te oiré. ¿Sí? Amén. Dice, cuando extiendas tus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea que el Señor, como nos está viendo, si alzamos nuestra mano para pedir alguna petición, dice, Señor, pues no, ni siquiera tienes cara de estar delante de mí porque te ordené o pactaste conmigo y has sido infiel, sigues siendo infiel, no practicas los elementos que yo demando de un pueblo desposado para mí, que reúne los requisitos que son la justicia. Dice, hacer justicia y rectitud al agraviado, y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda, ¿verdad? Pero acá en Oseas dice, yo te desposaré en justicia, en juicio, en verdad, en misericordia, ¿verdad? Habla de una actitud totalmente diferente. Dice, en juicio, en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Si estas cosas usted las tiene, dele la gloria y la honra al Señor. Si no las practica, preocúpese. Porque el Señor dice que iba a ser el pueblo desposado. Le dice a Israel, te desposaré para mí. ¿Sí? En juicio, en justicia, en benignidad y misericordia. Si estas cosas nosotros como hijos de Dios, como nuevos pactantes con Dios, no las practicamos, me temo que no lo hemos conocido. Porque dice, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, conocerás a Dios. Cuando nosotros practiquemos la verdad y la misericordia, entonces vamos a ser agradables delante de la presencia de Dios. Fíjese lo que dice en el verso 4 de Oseas. Otra vez Dios ahí. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por estos elementos. Por eso yo le estoy diciendo hoy, si nosotros no practicamos ni vivimos lo que decimos, no vamos conforme a la ley y al testimonio. No estamos haciendo lo pactado con Dios, porque dice que nos desposaría para consigo en los elementos que Dios tiene. Dios es justo, sí. Dios practica la justicia, sí. Dios practica la benignidad, sí. Dios practica la misericordia, sí. Dios practica la fidelidad, sí. Porque Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él sigue siendo misericordioso porque nos da la vida y la sostiene. Es misericordioso. Amén. Él no hace injusticia con nosotros, porque si la hiciera, pues dejaría de ser Dios, porque Él es justicia. Amén. En misericordia nos sostiene todo el tiempo de nuestro peregrinar. ¿Usted cree que no es misericordia esa? Amén. Por eso aquí dice, moradores de la tierra, no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego habla de unas cosas que el hombre antes de ser desposado con Dios lo practica. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen los homicidios y homicidios que suceden. Todo esto, antes de ser desposados por Dios para consigo, el pueblo que está redimido en Cristo, teníamos. Cualquiera de todos esos elementos. Perjurábamos, mentíamos, hurtábamos y no matábamos, hurtábamos, adulterábamos. Pero Dios cambió ese estatus de vida y nos trajo a su presencia por misericordia, por amor, y nos cambió
todo el currículo de nuestra vida pasada y puso un nuevo que está basado en estos elementos. Por eso hoy lo hacemos resaltar para usted y para mí, para todos los que nos estén viendo, en el nombre de Jesucristo. Dice: en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia y en fidelidad. Estos elementos tienen que estar en nosotros, practicarlos, vivirlos, para que sea la palabra completa que dice a la ley y al testimonio. Que nuestro testimonio esté basado en la verdad, en la justicia y en el amor de Dios. Que podamos tener misericordia del huérfano, de la viuda, como dice el profeta Isaías. Que tengamos misericordia del que llora, del que sufre. Que tengamos misericordia del pobre, del necesitado. Que tengamos misericordia del enfermo, del que está en la cárcel, del que tiene desesperanza. Que tengamos misericordia de ellos, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros somos imitadores de aquel que nos llamó para su gloria y su honra, tenemos que tener estos elementos practicados y vividos. No en hipocresía, no decirlo y no hacerlo, no, en hechos reales. Vivirlo, que convenzamos al Creador de la vida que realmente somos hijos adoptivos, que somos hijos adoptivos, desposados del mundo para Dios, ahora ya casados con Cristo para la gloria y honra del Señor, en la justicia, en la verdad, en la misericordia. Si estos elementos usted y yo los practicamos, démosle gloria y honra al Señor. Y si no los tenemos, hay que buscar estos elementos, porque estos elementos son más grandes delante de Dios que cualquier ofrenda, diezmo, holocausto, sacrificio que usted y yo hagamos. Es mucho más grande, porque dice que corra en vosotros como un río de justicia, y entonces vengan, y ahora sí la tierra les va a producir todo lo que pidan, les voy a dar, va a ser bendición grande, no van a necesitar andarme buscando, yo los voy a buscar a ustedes porque son mis amados. Pero ¿cómo va a venir el Señor a la vida nuestra si practicamos todo lo que el profeta dice aquí? Decimos que somos cristianos, tenemos a Cristo, tenemos un nuevo dueño, pero hacemos todo lo que practica del viejo dueño. O sea, traemos las secuelas del viejo dueño, el cual era, dice ahí que no practicaba la verdad, mataba, hurtaba, adulteraba y prefabricaba y hacía homicidios. Si todavía nosotros traemos estas secuelas y no las hemos dejado, todavía estamos viviendo en el pasado, en el viejo hombre, en el viejo pacto, en el mundo. Pero si usted ya no practica, yo no practicamos estas cosas que aquí el profeta está señalando en el capítulo 4 de Oseas, verso 1, si no la practicamos, hay una esperanza, porque ya estamos dentro de un pacto nuevo, estamos desposados con Dios y caminamos con Dios. Por lo tanto, usted mismo, como decíamos en el estudio anterior, usted mismo analice si va caminando por el camino recto y fiel y verdadero, que es el camino del Señor Jesucristo. Démosle gloria y honra al Señor. Mi deseo es que el Señor les bendiga. No quiero cansarlos con tanta palabrería. La palabra usted la tiene, léala, escudriñela. Nosotros nomás damos temas para que usted despierte en el entendimiento de su razón, para que esté siempre despierto, para que usted siempre esté pensando, voy con los elementos que el Señor demanda, estoy aprobado por Dios, si el Señor aparece, miré con Él, seré agradable, si llegara a perecer, miré a la presencia de Dios. Bueno, si usted lleva todos estos elementos y los practica, el Señor dice que es más grande que los holocaustos y las ofrendas. Si usted vive, practica la justicia, la benignidad y el amor, tiene una esperanza grande, porque Dios se agrada de los que hacen estas cosas. El pueblo de Israel, desde el principio de las generaciones de Israel, el Señor los amonestó, dice que los pastoreó como se pastorean las ovejas. A nosotros de igual manera el Señor nos pastorea desde el momento que nos quitó del mundo para Él y nos desposó para Él
camina con nosotros y anda con nosotros y espera que nosotros practiquemos lo que papá practica. Él practica la justicia, la misericordia y el amor siempre, las 24 horas del día durante todos los siglos. Nosotros debemos ser imitadores de Él como hijos amados. Mi deseo, hermanos y hermanas, es que el Señor le bendiga. Busque la presencia de Dios de una manera que pueda convencer a Dios, porque el Señor no se convence con oro ni con plata, dueño es de todo el oro y la plata. Él no tiene necesidad que usted y yo le demos, ni ofrendas de holocausto, carnes o comidas. Dios no acepta nada de eso. Él se lo dice claramente, porque holocaustos y ofrenda no te agradaron. Pero dice Jesús, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, dice Jesús. Cuando nosotros, no ofreciendo ofrendas de ningún índole de este tipo materialista, venimos ante la presencia de Dios y le decimos, Señor, aquí estoy para hacer su voluntad. Usted está ofreciéndose a sí mismo como ofrenda grata delante de Dios, y el Señor le acepta, porque el Señor está esperando esa ofrenda grata de parte de nosotros. He aquí, Señor, dice, como está escrito en el rollo del libro de la ley, le dice Jesús, dice, porque has abierto mis oídos y has dicho que ofrendas y holocaustos no quisiste, sino que no te agradaron, pero vengo personalmente, dice Jesús, para hacer su voluntad. Y si usted está presentando esta ofrenda grata delante de Dios, ofreciéndose a sí mismo como una ofrenda grata, tiene que tener los elementos que el Señor dice. Tiene que tener la justicia, tiene que tener el amor, tiene que tener la misericordia, tiene que tener la fidelidad, tiene que tener juicio, benignidad y todo lo que implica lo que tiene el don del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Dele la gloria y la honra al Señor. Mi deseo sigue siendo que el Señor le bendiga. Amén.